Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. La complejidad de la política, las decisiones económicas y las dinámicas internacionales para entender cómo afectan a nuestras vidas cotidianas. También abriremos un espacio para el ocio, el entretenimiento y la cultura para encontrar momentos de disfrute en el medio de la vorágine informativa. Bueno, nuevamente nos encontramos en Perspectivas Noticias. Mi nombre es Leonel Paredes, quien les habla, y ahí me acompaña Martín Picón. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andás, Leonel? Un gusto, como siempre, estar acá con vos. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no? Una eminencia en lo que es la legislación de la Argentina, especialmente en todo lo que es el área constitucionalista, ¿no? Y si querés Constitucionalista y presentarlo. ambientalista, te digo. Ya te agrego, Ah, y mira qué buen tema, ambientalista no también. sabía eso. Porque lo Muy conocen bien. como el crack del derecho constitucional, pero también es un crack en Claro, derecho ambiental. Así muy que bien. lo presentamos, Daniel Sapsay, el doctor Daniel Sapsay. ¿Cómo andás, Daniel? Un gusto en saludarte. Lionel Paredes te saluda acá. Muy bien, Leonel y Martín, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por llamarme. Además de estar entre amigos, va a ser un placer una conversación distendida de este día feriado, que es muy lindo además. Sí, 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 totalmente. la Muy verdad que sí, está soleado. lindo, muy lindo. Dani, Martín, si querés, arranca vos. Sí, sí. Bueno, primero justamente estamos en un día soleado, hoy estamos a menos de una semana de la primera vuelta, seguramente en las elecciones nacionales. De hecho, hoy cierra Patricia Bullrich en Barrancas de Belgrano. ¿Cuál es la visión que tenés de cómo ha sido esta última parte post-paso en la carrera electoral? Bueno, yo creo que pasaron varias cosas importantes. Me da la impresión de que Milei se estancó. Creo que él cometió dos errores importantes. Uno, el maltrato casi ofensivo contra el Papa, más allá de que a uno le guste o no el Papa, es un jefe de Estado y no merece de ninguna manera un tratamiento tan grosero. Y por otro lado, justo que hablábamos de la temática ambiental, la juventud, y ustedes saben que lo votan muchos jóvenes, la temática ambiental está puesta en primer plano. Y Milei, como buen ultraderechista, es un negacionista del calentamiento de la tierra, de los problemas ambientales, inclusive encuentra como siempre toda una suerte de trama de conspirativa de por qué se lo hace, lo cual se sabe que es un relato totalmente falso, falacioso y peligrosísimo, porque estamos viviendo todos los días desastres ambientales que se han adelantado a lo que se suponía hace 30, 40 años, que lo que está pasando va a pasar mucho más tarde. Ahora vuela. Hablemos del descongelamiento de las masas de hielos en los polos, hablemos del modo como va subiendo la altura de los océanos y cómo desaparecen estados. Si los estados isla, archipiélago están condenados a la desaparición. Los incendios totalmente impensados y súbitos, en fin, no voy a repetir lo que lamentablemente vivimos todos los días y que también lo sufrimos en la Argentina. Entonces, creo que esos motivos han llevado a una merma, o por lo menos un estacionamiento del caudal electoral de Milei. Y por otro lado, creo que Patricia Bullrich ha hecho una cantidad de movimientos muy inteligentes, así como sabemos que en el primer debate no se lució, no se estaba enferma, pero realmente no se lució. Todo eso se dio vuelta. En el segundo creo que fue, para utilizar terminología del fútbol, golazo tras golazo, ¿no? Que apuntó en todas las direcciones y donde debía apuntar. La temática de la corrupción, el tema Insaurralde, en fin, lo que no se había hablado, ahí se habló y con todo. Y creo que esto inclusive para Massa le dolió fuerte porque hasta ponía una cara de verse como abrumado por esta suerte de ametralladora que lanzaba con tanta certeza Patricia. Así que yo creo que ella sin duda va a estar en el balotaje. Y yo no creo, prácticamente descarto, cierto, en Argentina nunca se puede saber, pero descarto
que Milei gane en primera vuelta. Y en lo que hace a Massa, no hay antecedentes en la historia que un candidato que a nivel económico ha sumido a un porcentaje como nunca había pasado de argentinos en la pobreza, un dólar a un nivel absolutamente descabellado, que con esos guarismos no hay antecedentes en la historia electoral del mundo, pueda tener una buena performance, va a tener, creo, lo mínimo del techo electoral del peronismo. Doctor, a ver, le quería preguntar, gane quien gane. Gane Milei, gane Patricia Bullrich, gane Massa. La justicia, ¿cómo va a quedar parado? O sea, la Corte Suprema, pues sabemos que todo falla a favor del candidato que gane prácticamente. ¿Usted cree que va a ser alguna vez independiente la justicia o va a seguir con el poder de turno, o sea, nada, o sea, respondiendo al poder de turno? Bueno, si nosotros observamos lo que ha pasado con la Corte Suprema actual en su composición, sobre todo los tres miembros, Rosati, Rosenkrantz, Maqueda, vienen fallando absolutamente en contra de lo que es el poder que está en ejercicio. Esto podríamos repetir, pero todos saben una cantidad de fallos. A nivel, digamos, de fiscales, la actuación de Luciani y Mola son para sacar el sombrero, ¿no? Aquello de justicia o corrupción me parece que resuena más que nunca como un nuevo nunca más, valga la redundancia. Así que yo confío que un gobierno que cuente, como sería el caso de Patricia, con una cantidad tan inmensa de gobernadores, de legisladores, de intendentes, una cantidad como nunca tuvo todo por el cambio, y con un gran fortalecimiento del radicalismo, ¿no? Que el radicalismo siempre ha enarbolado los valores de la República, del krausismo. Así que eso me da confianza, me da confianza. Daniel, luego cambio un poco de tema, vamos un poco a lo que es la política internacional o geopolítica internacional. En este momento se está viviendo una cruenta guerra en Israel, ¿no? Por Franja de Gaza, con ataques terroristas tremendos y con respuesta de parte de Israel también bastante cruenta sobre el pueblo palestino. Nosotros en la Argentina hemos tenido 2 atentados, hay bases militares de Irán en Bolivia, también en Venezuela. Todavía nosotros tenemos causas sin cerrar, obviamente, a partir del pacto con Irán. ¿En qué situación pone geopolíticamente a la región esto? Estamos en una situación sensible donde hay que poner mucho, según usted, mucho cuidado en lo que son nuestras fronteras para evitar cualquier tipo de avance del terrorismo en la región latinoamericana. Bueno, nosotros estamos en el eje del socialismo siglo XXI, así que eso no nos pone para nada a reparo. Pero yo, como siempre, quiero dar un poco también de esperanza. Ayer ocurrieron 2 elecciones en 2 países muy distantes que realmente lo que ponen de manifiesto es precisamente lo contrario. En Ecuador, la candidata correísta pierde por una distancia importante, ganó muy joven, empresario, que no se esperaba para nada. Perdón que voy a cerrar, sí. Y en Polonia gana precisamente frente a una opción que era nuevamente de extrema derecha, gana en cambio la oposición pro-europeísta. Entonces, creo que son, sin lugar a dudas, 2 noticias muy positivas. Es decir, a ver, un segundito contesto porque Sí, sí. Sí, tranquilo. son... Está, recording in progress. Bueno, son, digamos, signos más que positivos. Ahora bien, nosotros tenemos una situación por demás comprometida. Por eso es tan importante que gane la opción republicana, que para mí la enarbola Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Morales ya se ha manifestado a favor de los palestinos. Además, tiene una alianza muy fuerte con Irán y es un narcoestado. Así de simple. Y por otro lado está
aliado con Putin. Entonces, eso da, sin lugar a dudas, una situación por demás preocupante, muy preocupante, porque evidentemente, si se produjera un triunfo de masa, cosa que descarto por lo que decía antes, nosotros entramos realmente en una situación de estar junto con lo peor, porque no sé si escucharon a las cabezas, esto no es solo contra Israel, esto es contra Occidente. Fíjense, los ataques a Francia, lo que ha dicho la cabeza, digamos, de pensamiento, si se puede decir, de Hamas, que lo que quieren instaurar es un califato mundial, donde o los cristianos se someten, los cristianos también son considerados herejes, van a ser destruidos donde estén. Entonces, esto es de una gravedad, a mi modo de ver, muy, muy grande, a lo que se suma el modo como se han revivado otros conflictos. E inclusive, y lo digo con tristeza, cómo pasó, como naturalizado lo que pasó en Artsaj, en Gorno-Karabaj, para los armenios Artsaj. Es decir, esa franja de armenios que vivían allí desde hacía muchos siglos y que fueron sacados como ratas, hambreados, murieron muchos, iban con lo que tenían puesto. Y ahí están, no sabemos muy bien porque no se nos dice, pero desgraciado es que esto se ve como algo que, bueno, es una noticia más. Es la tragedia cuando ocurren tragedias. ¿Y cómo se ha revivado Kosovo? La grave, gravísima amenaza de Taiwán. Eso sí sería a pasar prácticamente a otra guerra mundial. En fin, y Ucrania, ¿para qué hablar? Entonces, es una suerte de florecimiento de distintos tipos de conflictos gravísimos que asolan al planeta y que inclusive desafían la posibilidad de la subsistencia del ser humano en el planeta. Daniel, ¿crees que gane Patricia, gane Milei, gane Massa, el kirchnerismo ya directamente no va a volver porque la vemos a Cristina más enfocada a sus causas? No hay un descendiente del kirchnerismo, Máximo Kirchner no es un descendiente prácticamente, Guado de Pedro menos. No sé qué, me gustaría saber tu opinión al respecto. Acá hay una clave fundamental que es quién gana la provincia de Buenos Aires. Y para mí es una sorpresa brutal, pero lo que dicen todas las encuestas es que Kicillof sigue siendo muy competitivo. Sí. Muy competitivo. Sí, a mí Con lo cual sería la guardia. Yo recibí encuestas este fin de semana y lo dan por arriba de un 34-40% arriba. Imagínate lo que estamos diciendo. Sería la gran guarida del kirchnerismo. Máximo vuela, porque viste que ya lo echan de la cabeza del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Es un quemo porque estaba prendido como una garrapata con Insaurralde. Entonces, Máximo ha quedado terminado. El heredero de Cristina es Kicillof, que inclusive la desafía. Él dice que hay que cantar otra canción, o sea, demuestra, la gente no se da cuenta que toda esa cosa de hacer, se hace el bruto, cuando dice pudió y todo eso, es parte de su actuación, parte de su acting. Él tiene dos puntos. Primero, no olvidemos que fue medalla de oro en el Colegio de Buenos Aires, no cualquiera lo logra, y eso se repitió en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que de boludo no tiene un pelo. Una habilidad de los políticos es hacerse, precisamente, para despistar y hacer sentir al otro que es el importante. Él eso lo sabe muy bien. Y la otra gran habilidad o condición que tiene es que gusta mucho, tiene mucho voto femenino. Esto se demostró, saca voto femenino muy por arriba del voto masculino. Vos recordás que toda la campaña anterior con Blanco, que iban con el fitito, y No, bueno, creo que era el Clio. con el Clio, sí, bueno, más o menos. Y que el tipo hacía una especie de como un Elvis Presley, que cantaba y las chicas le tiraban las bombachas, como emulando a Tom Jones, en fin, todo ese juego lo sabe hacer muy bien y por lo visto le reporta muy buen resultado.
igual, claro que bajó. No nos olvidemos que él había sacado como el 52-53%, más que Cristina en provincia de Buenos Aires. Bajar al 37, 38, 40 es verdad, pero es suficiente, porque se gana por un voto. En provincia de Buenos Aires no hay balotaje, se gana por un voto. Y si pasara eso, aún ganando la nación, va a ser muy difícil. Ya hay una experiencia, acordate de la Rúa, con Rucau, ¿qué pasó? Entonces es muy, muy, muy preocupante. Yo veo muy preocupante eso, provincia de Buenos Aires. Daniel, hablando justamente de educación, usted es una eminencia, ¿no? A nivel catedrático, ¿no? En la Argentina, y obviamente con reconocimiento a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Cómo ve en este momento el nivel de las universidades de la Argentina? Bueno, yo puedo hablar sobre todo por mí, la mía, ¿no? Donde yo doy clase, que es la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, y lo demuestran todas las compulsas que hacen esos organismos especializados, que hacen ranking de universidades, la Universidad de Buenos Aires sigue siendo la número 1 a nivel Latinoamérica, aún por encima de la Autónoma que viene después, de la Autónoma de México, ¿no? Que es una gran universidad también. Y la Facultad de Derecho, que yo me honro de ser uno de los profesores y dirigir la carrera de posgrado, aparece como la primera de habla hispana. O sea, realmente para sentirse muy orgulloso. Yo creo que todo alumno, como tiene la posibilidad de elegir, salvo algunas materias obligatorias, la currícula tiene primero un ciclo obligatorio de 3 años, pero después, según la especialización, se pueden elegir los profesores, muchísimas. Se puede hacer una gran carrera de excelencia total o una muy mala carrera, porque le cuento, las mesas libres, que conmigo no se presenta casi nunca nadie, porque pueden además cursar. ¿Por qué tienen que dar libre? Entonces, en libre soy exigente con los temas básicos. Para cómo se explica que cuando alguno se presenta, casi siempre es aplazado, que vienen muy mal preparados, y en otra cátedra, no voy a dar el nombre, aprueban todos. ¿Cómo se explica? Qué raro, ¿no? Justo se van todos los genios para allá y que se presentan 100, 150. Evidentemente es carrera demagógica, de pasarlos como chorizos. Ahora, lo curioso es que yo con los años, cuando me encuentro con alumnos, que no los reconozco, pero me saludan, hay que ver cómo me agradecen, y me agradecen en especial el haber sido exigente, no haber regalado nota. Claro, porque los otros son burros. ¿De qué les sirvió ese paseo? Si después no sirven. Tienen que competir. ¿Quién los va a emplear? ¿O quién va a querer ser cliente? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Depende de lo que cada uno quiere hacer dentro de la universidad. ¿Qué combo se arma? Daniel, Sí. ¿qué le modificarías al derecho argentino en sí? Ejemplo, el código procesal. ¿Lo modificarías? Gane quien gane. O sea, creo que hay que hacer, ¿no? Sí, sí. Una El modificación en el derecho. sí. En particular el Código Procesal Penal, ¿no? Yo creo que vos te referís a eso. Sí, perdón. Sí, procesal penal, exacto. No, me imaginé, por eso hago la aclaración por las dudas, para que la gente entienda. Mira, el Código Procesal Penal parece hecho para los tránsfugas. ¿Por qué? Porque da una posibilidad tan impresionante de recursos que lo que pasa con la mayor parte de los grandes delitos, y me refiero a corrupción, narcotráfico, etcétera, es que por esas posibilidades terminan perimiendo las instancias o prescribiendo. Se lo ve con casi todos los juicios de corrupción. Entonces, por eso digo, está hecho para los tránsfugas. Y hay que abrir la acción, como pasa, no hablo de Suiza ni de Francia, como pasa en Uruguay, en Costa Rica, que toda persona puede apelar fallos. Entonces eso agiliza enormemente la acción y da una enorme participación.
no la mira de taquito y tiene que tragarse, que si no se apela, entonces queda firme una sentencia que en realidad está avalando un corrupto. Ahora pasaron cosas que son muy, muy auspiciosas, bueno, con los sauces y con la ruta del dinero acá, que había pasado algo único en la historia del mundo, es decir, el Tribunal de Juicio Oral decidió juzgar sin que hubiera juicio oral y sin que se haya presentado pruebas que realmente demuestren de manera indubitable la falta de culpa del acusado. Dijeron de manera totalmente abierta de que había pruebas muy importantes, pero no dijeron cuáles. Bueno, afortunadamente eso se reabrió y tiene un valor inmenso, porque además el juicio oral permite que todos veamos lo que pasa, es oral, es público. Así que eso creo que va a ser muy importante, muy, muy importante. Creo que lo que más le duele, porque tiene una accesoria, como recordarás, es la inhabilidad de por vida de ejercicio de cargos públicos. Para la señora y todos los arláteres, ¿no? Porque es una serie de tránsfugas que le va a pasar lo mismo. Creo que es lo que más les duele. Daniel, viendo los resultados desde la vuelta de la democracia a Argentina, la modificación de la Constitución permitiendo la reelección, ¿el sistema democrático argentino estaba preparado para eso? Bueno, el problema es no la reelección en sí, sino la forma perversa como se la instrumentó. Se dijo de manera falaciosa y mentirosa que se tomaba el sistema de los Estados Unidos. Y eso no es así. ¿Por qué? Estados Unidos tuvo en su historia, hablamos de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Un presidente, el primer presidente fue Washington, un gran estadista que fue reelecto una vez y a pesar de la presión de su partido para que se presentara otra vez, él dijo que no, porque no era bueno para las instituciones, que tenía que haber absolutamente la posibilidad de alternancia. Eso era de la esencia de un sistema plural. Y bueno, fue una costumbre constitucional que se mantuvo hasta Franklin Delano Roosevelt, que sufrió, como recordemos, por un lado la Gran Depresión económica y por otro lado la Segunda Guerra Mundial. Entonces se hizo reelegir, no había nada que se le impidiera, se hizo reelegir 4 veces, por eso estaba paralítico en Yalta, ustedes recordarán la conferencia posterior a la Segunda Guerra Mundial, precisamente donde se celebra finalmente la paz. ¿Qué ocurre? Poco después de eso se presenta una enmienda para modificar el sistema precisamente de reelección presidencial. Y lo que se establece es que un presidente puede ser solamente presidente 2 veces. Una primera con la posibilidad de una reelección consecutiva. Si no es electo, que ahora va a pasar por primera vez, por eso Trump se presenta. No olvidemos que él perdió con Biden, pero ahora tiene la posibilidad de representarse, puede presentarse otra vez más. Pero ahí se termina la romería, ya no se puede más. Creo que es una gran. En la Argentina, en cambio, se lo copió, se dijo que se copiaba, pero no se copió para nada. ¿Por qué? La Argentina determina que el presidente y vicepresidente duren su mandato 4 años, que no se pueden suceder recíprocamente, que pueden reelegirse por una vez consecutiva. Luego deben dejar pasar el término de un periodo. Ahora, ¿qué ocurre? Como no hay ningún tipo de disposición que impida el nepotismo, se establecen las dinastías. Con los Kirchner no hace falta que les explique cómo es, con la esposa, la prima, la amante y así. Y entonces, en realidad, se termina de los hechos con un sistema de reelección ilimitada consecutiva y de nepotismo. No olvidemos que era la pingüina, después bueno, murió el pingüino, ahora es el pingüinito, lamentablemente, lo cual es sórdido, es realmente terrible. Pero bueno, es el modo como en la Argentina lamentablemente se distorsionan los modelos que supuestamente tomamos como formato.
Hablando de distorsionar, Daniel, la última de mi parte, y te agradezco nuevamente que estés con nosotros. ¿Qué pensás del caso de la jueza Figueroa? Porque ese se distorsionó bastante. Sí, bastante de todo. Mirá, frente a una manda ¿cómo se llama? De la Corte Suprema, hay que cumplirlo. Sí. Lo que pasa que Cristina siempre, no voy a decir la parte, defecó en las decisiones, no le importa. Pero claramente la Corte Suprema dio una orden de que ella había cesado, nada más que parafraseando lo que la Constitución y la ley dice. Los 75 años antes del cumpleaños no había visto una con el Senado, cesa inmediatamente y no se puede volver a presentar nunca. Entonces, yo creo que, bueno, ahora lo primero es ver si dentro de la Cámara de Casación Penal la reincorporan o no. Por ahora ha sido rechazada. Yo creo que van a hacer una consulta ante la Corte Suprema, que es el Tribunal Superior de la Cámara de Casación Penal, no puede ir en contra de la Corte. Y no tengo duda de que la Corte Suprema va a confirmar la decisión que ya había tomado. Pero Daniel, ahí Lo dicho. pero te hago una pregunta. ¿Sigue cobrando los 9 millones de pesos que cobra por mes? Bueno, no sé si ahora los cobra. Los cobró sí durante un mes o 2 meses, lo cual es delictivo. Es un delito, claro, es un porque delito. además dijo, tomaba licencia y que no iba a fallar, pero cobrar sí. Entonces, hay, te diría, un concierto de delitos, no siendo penalista, de todos modos, surgen. En primer lugar, abuso de poder. Hay una distorsión de caudales públicos. Hay defraudación al Estado. Hay incumplimiento de los deberes de funcionario y podríamos seguir, pero es un abanico de delitos lo que esta mujer ha cumplido, ha cometido. Gracias. Daniel, por último, y agradeciéndole desde ya su tiempo, poniendo como escenario que gana Patricia Bullrich, es la próxima presidente, lo llama Patricia y le ofrece un cargo en la función pública a nivel nacional. ¿Lo aceptaría? Bueno, primero que no me gusta hablar de manera hipotética, pero desde ya que yo la apoyo a Patricia, lo hice públicamente como solamente hice en su momento para Alfonsín. En ninguna otra ocasión apoyé una candidatura. No puedo decir que no. Pero estoy muy contento como estoy, libre. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes, un gran placer. Abrazo grande y hasta pronto.